El Evangelio de hoy 23 de octubre de 2024 según San Lucas 12, 39 a 48. Jesús dijo a sus discípulos, entiendan esto, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que le asaltaran su casa. Ustedes también deben estar preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? El Señor respondió, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pone al frente de sus sirvientes para repartirle su ración de alimento a su debido tiempo? Dichoso el siervo a quien su Señor, al llegar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo piensa, mi Señor tarda en llegar, y comienza a maltratar a los sirvientes y a las sirvientas, a comer y beber y embriagarse, el día en que ese siervo no lo espere y a la hora menos pensada, llegará su Señor y lo castigará severamente, condenándolo a la suerte de los infieles. El siervo que conoce la voluntad de su Señor, pero no está preparado ni obra conforme a lo que su Señor espera, recibirá muchos azotes, pero el que, sin saberlo, hace algo que merece azotes, será castigado con pocos. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho, y a quien se le confió mucho, se le reclamará mucho más. El pasaje del Evangelio de hoy nos presenta una enseñanza central de Jesús sobre la vigilancia y la responsabilidad. Utilizando la parábola del administrador fiel, Jesús nos exhorta a estar siempre preparados y atentos, porque no sabemos cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Esta llamada a la vigilancia no es simplemente una advertencia sobre el final de los tiempos, sino una invitación a vivir el presente con una conciencia clara de nuestra responsabilidad como discípulos. Jesús también nos advierte sobre el peligro del comportamiento contrario. Si el siervo empieza a abusar de su poder, a maltratar a los demás, a vivir desordenadamente, pensando que su Señor tardará en llegar, su destino será trágico. Esto refleja la realidad de aquellos que, habiendo recibido el don de la fe, se desvían, olvidan su vocación y se entregan a los placeres efímeros o al abuso de poder. Esta actitud revela una falta de fe en la promesa de Dios y en su justicia, una vida desconectada de la misión que Cristo nos ha encomendado. La advertencia final de Jesús es igualmente fuerte, a quien se le dio mucho, se le exigirá mucho, y a quien se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Esto nos recuerda que con cada don, cada talento, cada bendición que recibimos, viene una responsabilidad. La vida cristiana no es simplemente recibir gracias y bendiciones, sino que implica una respuesta activa, una corresponsabilidad en la misión de Dios en el mundo. Cada uno de nosotros ha recibido diferentes dones y recursos, algunos han sido llamados a servir en ministerios visibles, otros en actos de amor ocultos, algunos tienen recursos materiales, otros poseen sabiduría o talentos espirituales. Lo que importa es cómo utilizamos lo que se nos ha dado. La justicia de Dios es proporcional, a quien ha recibido más, se le pedirá más. Esto no debe ser visto como una carga, sino como una invitación a vivir nuestra vida con propósito y generosidad, reconociendo que todo lo que tenemos es un don de Dios para el bien común. En conclusión, el Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe, cómo estamos administrando los dones que Dios nos ha confiado. ¿Estamos siendo fieles y vigilantes, viviendo con responsabilidad y amor, o nos hemos dejado llevar por la comodidad, el egoísmo o la indiferencia? Jesús nos recuerda que su venida es cierta, aunque no sepamos el momento. Nuestra tarea es estar siempre preparados, con corazones dispuestos a servir y a amar, para que cuando Él llegue, nos encuentre cumpliendo con nuestra misión. Como discípulos de Cristo, somos llamados a vivir cada día con una conciencia renovada de nuestra responsabilidad, sabiendo que nuestras acciones aquí y ahora tienen un impacto eterno.